De lo poco haces mucho, de la nada haces todo, donde menos te esperas. Bendiciones, amada iglesia de Cristo. Es un gusto el poder tener este momento para poder saludarlos, para poder bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos enviarles desde Quetzaltenango un saludo a esta iglesia de Cristo para la familia. Verdaderamente es un privilegio el poder en este momento y en este tiempo poder enviar una palabra de bendición, una palabra de aliento para ustedes. Pastor Carlitos, Chacaj y familia, es un gusto y una bendición, y toda la congregación les amamos en Cristo Jesús, y con gusto queremos compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor para que el Señor pueda estar manifestando su gloria en este tiempo precioso. Yo quisiera compartirles el Salmo 34:4. Me llamó la atención la forma en la cual Dios está dispuesto a poder manifestarse a un pueblo que adora, a un pueblo que ora y que busca su presencia, que valora la presencia del Señor. Hoy cada uno de ustedes tiene el arca de la presencia de Dios en su casa. Hay que aprovecharla, hay que ser como Obed-Edom, sacarle provecho para que Dios prospere en este tiempo tu hogar, tu familia. En el Salmo 34:4 dice: le pedí a Dios que me ayudara. Eso es una de las cosas que tenemos nosotros que entender, que tenemos que estar clamando, rogándole al Señor para que Dios abra los cielos y en medio de las adversidades muestre su gloria. Y su respuesta, eso es lo bendito, fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Mire qué lindo, porque definitivamente el salmista clama en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Pero estamos viendo acá que el Señor está dispuesto en todo tiempo a prodigarnos su favor, a derramar fortaleza, a enviarnos salvación para que podamos proclamar victoria. Aquí Él le habla claramente y dice: me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Aquí nos está hablando el Señor, hermanos, que si clamamos al Señor, Dios está a favor de nosotros. Contamos con el respaldo. Dios está a favor de ti entre los que te ayudan. Dios quiere hoy que quites todo miedo, toda preocupación, toda angustia, y que cambies verdaderamente esa sensación de tu alma, hermano amado, que te debilita, y que venga sobre tu vida un manto de alegría, un óleo de alegría, de contentamiento. Eso es lo que el Señor quiere. Dice: los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Salmo 34:6. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Aleluya. Aquí estamos viendo la mano poderosa de aquel que en todo tiempo libra, de aquel que manda victorias al campamento, de aquel campamento que ama su presencia, que ora, que adora. Dice, Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les faltará nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que, iglesia de Cristo para la familia, el Señor está por ustedes y con ustedes para darles la victoria. No teman, cambien su tristeza en alabanza, en gozo. Si ustedes claman, si ustedes le sirven a Dios, le adoran, se va a cumplir esta palabra. Definitivamente el Señor les va a decir a todos ustedes, hermano amado, que a los que le adoran nunca les faltará nada. Un saludo para todos y que el Señor se siga glorificando rica y abundantemente. Un abrazo y bendiciones desde Quetzaltenango para Santa Lucía, Cotzumalguapa. Bendiciones, amados. Gloria a Dios, bendiciones, mis amados hermanos.
agradecemos a Dios, ¿verdad? Que nuevamente nos permite llegar hacia ustedes, nos permite predicar la palabra, y hay mucho que agradecer a Dios. Agradecemos a Dios por esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Es un día de bendición. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ministre, que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Nuevamente nos permites estar en este lugar llevando el mensaje de tu palabra. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Te pedimos la revelación de tu palabra, la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, es una bendición estar aquí, es una bendición predicar su palabra y es una bendición de recibir su palabra. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos no pudieron ver, no pudieron escuchar la palabra de Dios? Pero usted y yo, Dios nos está dando oportunidad. Así que recibamos la palabra con gozo, con alegría, con gratitud en nuestro corazón. Queremos titular el tema en este momento, lo vamos a titular Restablecimiento del orden de Dios en el hogar. Restablecimiento del orden de Dios en el hogar. Esa palabra restablecimiento, lo que significa es establecimiento de nuevo de una cosa opuesta en su estado anterioridad o a su estado anterior. Es decir, cuando hablamos de esta palabra restablecimiento, es establecer de nuevo. Es establecer de nuevo de algo opuesta en su estado anterior, en su original. Viene en mi mente todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, lo hizo hermoso, lo hizo bien. Cada vez cuando miremos en Génesis capítulo 1, todo el capítulo, cada vez que Dios hace algo o cada cosa que Dios hizo, siempre supervisa. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Pero podemos ver en Génesis capítulo 1, podemos ver ahí que creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada. No es que Dios hizo cosas desordenadas. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios lo hizo perfecto. Aquí hubo un desorden porque vino alguien, lo desordenó. Ahí hubo un desorden, pero no es que Dios haya hecho algo desordenado, de ninguna manera. Entonces podemos ver que la creación, que la tierra se encontraba en el principio, en el versículo 2, capítulo 1 de Génesis, que estaba
desordenada. Se encontraba en el hebreo, dice tou, y que significa desolado, desierto y menguado. Eso es lo que significa desordenado. Y al estar, hermanos, así la forma en que estaba la tierra, se le produjo que se quedara sin orden, sin nada. Pues dice la Biblia que la tierra estaba vacía, sin orden, y una cobertura de tinieblas, porque las tinieblas lo cubría. Entonces, es importante que meditemos esto. La miseria, la destrucción, la muerte, la ignorancia, la tristeza, la maldad entró. Entonces, esto lo que estamos viendo en el verso 2, capítulo 1 de Génesis, que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Entonces, cuando esto se aplica en el hogar, Dios no puede bendecir cuando hay desorden. Antes que viniera la bendición, Dios tuvo que ordenar. Que también podemos ver el ejemplo. Nos recuerda a Abraham, el padre de la fe, este hombre de Dios al cual Dios quería bendecir. Dios quería bendecir a Abraham, pero como estaba desordenado, no llegaba la bendición. El deseo de Dios es bendecir a sus hijos. El deseo de Dios es bendecir a nuestra familia. El deseo de Dios es bendecir nuestra casa. Pero cuando hay una casa desordenada, no puede llegar la bendición. El desorden no llega la bendición. Definitivamente, cuando hay desorden en el hogar, no llega la bendición. Entonces estamos viendo dos ejemplos en la creación y en el caso de Abraham. Abraham estaba desordenada su hogar. Sarai, antes de llamar Sara, Sarai era la cabeza. Era un sistema matriarcado. Ahí había un desorden. Entonces, de la misma manera pasa en cada hogar cuando hay desorden. Pero cuando cuando Abraham hizo su pacto de orden, Abraham hizo su pacto de orden, vino la multiplicación. Vino la bendición, vino la multiplicación. Dios le dio su heredero. Dios le dio su bendición, vino el ordenar su casa. Entonces vemos todo lo que deriva el desorden. Debemos de entender que Dios rige toda su creación bajo principio. Cuando nos damos cuenta, lo que describe la Biblia
Dice que el ladrón solo viene para robar, solo viene para matar y que también solo viene para destruir. El ladrón. Entonces, mis amados hermanos, Dios ha dejado un orden en el hogar. Dios estableció un orden. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Si nosotros caminamos en esos principios que Dios ha establecido en su palabra, y recibimos los grandes beneficios, viene la bendición en nuestra casa, viene la bendición en nuestra vida, viene la bendición, derrama la bendición de Dios en nuestra familia. Si caminamos en esos principios que Dios dejó establecido. Entonces miremos, ¿cuál es el orden de Dios en el hogar? Cuando el título que titulamos, el tema de esta enseñanza, restablecimiento del orden de Dios en el hogar, es restaurar, ubicarnos en los principios que Dios dejó en su palabra. En Primera de Corintios, miremos en la pantalla Primera de Corintios 11:3. Aquí podemos ver cuál es el modelo de Dios en cada familia. ¿Cuál es el modelo de Dios? ¿Cuál es el orden de Dios en la familia? Dice Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Orden de Dios. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, este es el orden que Dios estableció en el hogar. Este es el modelo de Dios para cada hogar, para cada familia. La cabeza. Miremos otro ejemplo en Efesios 5:22. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces, este es el modelo. Este es el orden que Dios dejó establecido en su palabra. Cuando nosotros, o cuando el hombre se ubica en el orden de Dios, recibe las bendiciones de Dios. Pero cuando hay desorden en un hogar, hay maldición. No hay bendición. No hay bendición. Entonces Dios quiere que nuestro hogar sea bendecido por Dios. Mis amados hermanos, Dios es el más interesado. Oiga esto, Dios es el más interesado en que se guarde,
y respete el orden en el hogar. Dios es el más interesado. Entonces nosotros debemos de poner por nuestra parte. Debemos de verificar, de investigar, de averiguar cuál es el orden establecido por Dios acerca del hogar. Muchas veces una pareja se casa, forman un hogar, establece un hogar, está bien. Así es normal. Pero es importante cuál es el orden que Dios dejó establecido. Siempre me gusta poner el ejemplo y quiero poner nuevamente el ejemplo acerca del tabernáculo de Moisés. Cuando Moisés recibió esa revelación acerca del tabernáculo de Moisés, el tabernáculo en el tiempo de Moisés, viene Dios, le dice a Moisés: mira, Moisés, yo quiero que hagas un tabernáculo. Y Dios le dio el diseño, Dios le dio esa maqueta, Dios le dio la forma, cómo debería de hacer este tabernáculo. Y Moisés lo hizo conforme lo que Dios le dijo. Dios le dio todo, las indicaciones, y Moisés hizo todo. Eso es todo. De las medidas, las ubicaciones de cada accesorio, cuáles son los accesorios que tenían que estar en el atrio, los accesorios que tenían que estar en el lugar santo y las accesorias que tienen que estar en el lugar santísimo. Todo, las medidas, los diseños, todo. Moisés hizo todo. ¿Y cuál fue el resultado? El deseo de Dios es que Él quiere habitar en medio de su pueblo. El deseo de Dios es estar en medio de su pueblo. Y ese es el deseo de Dios para nuestro hogar. El deseo de Dios es que tu hogar sea bendecido. El deseo de Dios es que haya un ambiente de bendición en tu casa, un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente de felicidad. Ese es el deseo de Dios. Dios es el más interesado en que se guarden y respeten el orden en el hogar. Dios no quiere que haya maldición en el hogar. Dios no quiere. Dios es el más interesado en que haya orden en tu casa. Entonces preguntémonos, hágase la pregunta donde usted está, ahí donde estás, ¿cómo está tu casa? En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, podemos ver un ejemplo. Segunda de Reyes 21 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo, pero no era una enfermedad liviana, era una enfermedad de muerte, era delicado de salud, estaba delicado de salud.
Dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino palabra de Dios, y vino a él el profeta Isaías, dijo: hijo de Amós, y le dijo a Ezequías: Jehová dice así, ordena tu casa. ¿Cómo lo dice? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces le están diciendo que su casa no estaba en orden. Le están diciendo que su casa estaba en desorden. En el siguiente versículo usted puede ver en su casa la reacción de este rey, la reacción de este hombre. Dice la Biblia que empezó a llorar, empezó a suplicar a Dios. No estaba llorando porque se iba a morir, no estaba llorando por la enfermedad, estaba llorando porque su casa estaba desordenada. Porque le dijeron: ordena tu casa. Cuando hay desorden en nuestra casa, no se recibe bendición. En el principio de la creación, en el capítulo 1, verso 2 de Génesis, que la tierra estaba desordenada. Pero si usted puede ver en el versículo 3, versículo 4, llegó la luz. Llegó la luz. Cuando llega la luz es Cristo. Cuando llega la luz, ordena todo. Cuando llega la luz en el hogar, porque muchas veces el hogar está cubierto de tinieblas. Hay pleito, hay enfermedad, hay situaciones negativas. Pero cuando llega la luz, ordena todo. Y esto es lo que le están diciendo a este hombre, Ezequías. Le están diciendo que su casa estaba desordenada. Mis amados hermanos, por esa razón que nosotros debemos de entender, de comprender lo que dice la Biblia. Que el ladrón vino a robar, que el ladrón vino a matar y que el ladrón vino a robar. Viene a destruir. ¿Cuántos hogares están destruidos? No reciben los grandes beneficios por parte de Dios. El hogar fue creado, el hogar nació en el corazón de Dios. El hogar no fue invento del hombre. El hogar no fue que el hombre lo inventó, no fue el hombre el que lo estableció, no. El hogar nació en el corazón de Dios. Es un modelo que estaba en el original de la familia, está en los cielos, y vino Dios, establece la familia aquí en la tierra. Por eso dice Génesis que no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. Cuando Dios creó la pareja en Génesis capítulo 1, versos 27, 28, y Dios los bendijo, y Dios los bendijo, Dios bendice. Entonces hay hogares que no se están recibiendo la bendición de Dios. Hay desorden.
Hay desorden en los hogares. Si no es un sistema matriarcado, y puede ser un sistema patriarcado. Ninguno de esos sistemas puede funcionar. Y debemos poner nuestra familia, debemos poner nuestro hogar en la mano de Dios. Es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo fue enviado. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su sacrificio, en medio de su muerte, en medio de su resurrección, en medio de su sacrificio, se quitaran las maldiciones adquiridas. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, por la humanidad. Entonces, por eso es importante que nosotros ponemos mucha atención a nuestro hogar. El hogar es importante. Entonces dice en Gálatas 3:13, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldiciones, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces dice, para que en Cristo Jesús bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcánzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces es importante ubicarnos. ¿Cuál es el orden de Dios? Entonces viene Dios, establece el orden. Envía a su Hijo Jesucristo para quitar las maldiciones y establecer el orden en el hogar. Es importante entender cuál es la función del padre y cuál es la función de la madre, o cuál es la función de la esposa. Muchas veces como esposo no sabemos nuestra función, y es importante saber cuál es nuestra función como padre y cuál es la función como madre. En la Biblia está la función del esposo. ¿Cuáles son las funciones del esposo? El esposo debe amar a su esposa, amar a su esposa, el amor no solamente por un tiempo. Cuando se hizo el pacto, sea en el casamiento, en lo civil, ahí le preguntan, nos preguntan si aceptas a tu esposa en los tiempos de abundancia, de escasez, de enfermedad, en salud, sea cual sea la situación. Amén. Sí acepto. Esa palabra, ese pacto debe permanecer hasta que la muerte. Entonces esa palabra tiene que estar viva, tiene que estar en función en estos tiempos. Debe amar a su esposa.
el esposo, estoy hablando de la función del esposo, siendo cariñoso con ella. Siendo cariñoso con ella, honrándola, dándole atención que ella merece, sabiendo que es un vaso más frágil. Estas son las funciones del esposo. Estas son las funciones que establece la Biblia. La función del esposo debe instruir a sus hijos. La función del esposo es que el esposo debe desempeñar el título, el cargo como sacerdote en el hogar. Entonces, y a veces el esposo no desconoce todo esto, desconoce su función. Entonces ahí es donde aprovecha el enemigo, viene a destruir, viene a robar las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu casa. La función del esposo debe instruir a los hijos en el camino del Señor. En la función del esposo debe saber la sana doctrina y instruir a sus hijos. Entonces, cuando el esposo enseña e instruye a sus hijos en el camino del Señor, enseñándole la sana doctrina para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces los hijos se dan cuenta. Pero esta es la función del esposo. Y el esposo debemos de saber nuestra función. Y aquí empieza el orden en el hogar. En función de la esposa. ¿Cuál es la función de la esposa? La función de la esposa debe amar y buscar al Señor. Amar y buscar al Señor y poder ser un apoyo espiritual. Oiga, un apoyo espiritual para su esposo. Los dos buscan la presencia de Dios. Los dos van a adorar al Señor. Yo siempre he dicho que hay un llamado y Dios hay un llamado y Dios te quiere bendecir. Estoy viendo la función de la esposa. Debe amar y buscar al Señor, poder ser un apoyo espiritual para su esposo, buscando junto la consagración. La función de la esposa debe sujetarse a su esposo en amor. Cuando la gracia fluye en nuestra vida, cuando la gracia fluye en tu vida, cuando el Espíritu Santo te llena, no te cuesta sujetarte. El Espíritu Santo te da la capacidad, te da el poder, te da la gracia para someterte a tu esposo en amor. Con autoridad, no con, como dijera, sino que con amor. Debe sujetarse a su esposo en amor.
no imponiendo, sino que tiene que ser por amor, respetándolo a tu esposo, honrándolo, edificando su casa, pues el corazón de su esposo confía en ella. Eso fue lo que dice la mujer de Proverbios capítulo 31. Pero cuando si desconocemos nuestra función como padre o como esposa, se está dando lugar al enemigo. Entonces el orden que Dios dejó, lo que vemos 1 Corintios 11:3, miremos nuevamente. Este es el orden de Dios. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mire hermano, este es el orden de Dios. Efesios 5:22 dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este es el orden que Dios dejó. No es que no quiero, no es que cuando puedo, sino que esto es lo que dejó establecido en su palabra. Y estos son principios. Entonces aquí podemos ver el orden jerárquico que Dios dispuso. Este es el orden jerárquico. Dios Padre, Jesucristo, hombre y mujer. Oiga, Dios Padre, Jesucristo, hombre y mujer. Es el orden jerárquico. En este orden, el hombre no debería juzgar a la mujer. En ese orden. Entonces, ya que Cristo vino a redimir, Cristo Jesús vino a redimir a los dos. No solo el hombre, no solo a la mujer. Cristo vino a redimir a los dos. Entonces ella vino a ser coheredera. Entonces Cristo viene a restablecer por medio de su sacrificio. Entonces el hombre y la mujer reciben estos beneficios. Entonces, el hombre debe disponer en su corazón, volverse al estado inicial de sujeción. Fíjese que Colosenses 3:18, oiga lo que dice Colosenses 3:18, casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Como conviene. En el verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Nuestro Dios está interesado que se respete el orden. Dios quiere bendecir tu casa, pero es importante ubicarnos en el orden de Dios. Efesios 5:22 que leímos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor.
Entonces, hermanos, todos los miembros de la familia, todos los miembros de la familia tienen obligaciones y derechos. Todos. Tanto como padre, como esposa, como hijos. Todos los miembros de la familia tienen obligaciones. Las obligaciones del esposo, las obligaciones de la esposa, las obligaciones de los hijos. Pero también hay derechos. Entonces, por eso todos los miembros de la familia tienen obligaciones y derechos. Y eso muchas veces lo desconocemos nuestras obligaciones. Pero somos buenos para exigir nuestros derechos. Debemos reconocer nuestras obligaciones y también nuestros derechos. Y deben sujetarse al Señor por amor, al igual que la esposa al esposo. Entonces, cuando esto se maneja con la guianza del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, hermanos, la bendición de Dios viene en nuestra casa. La gracia de Dios, la presencia de Dios va a fluir en una casa. El punto aquí es buscando la comprensión mutua. Buscando la comprensión mutua, porque esto agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Entonces, cuando hay división, las divisiones no vienen de Dios. Dice, cuán bueno, cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía, pero cuando no hay armonía, ¿qué puede haber un hogar? Dios te quiere bendecir. Él está interesado de la restauración de tu hogar. Él está muy interesado. Dice Primera de Pedro 3:6, voy culminando. Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham. Oye, Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Hablando las esposas. Si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. En el verso 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. Esto necesita sabiduría de Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos errores no ha cometido el esposo? La Biblia dice, igualmente vivid con ellas sabiamente, donde dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, se puede haber estorbo en nuestras oraciones cuando no se está viviendo en el orden de Dios. Cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada, tuvo que ordenar todo para que viniera la bendición, para que haya producción, fructificación. Dios tuvo que ordenar todo.
Ezequías lloró porque su casa estaba desordenada. Pregúntese ahí donde estás, cómo está tu casa. Medite un momento en tu familia. En esta noche, creo que el deseo de Dios es bendecirnos. Pero es importante reconocer si no estamos haciendo lo correcto. Es importante reconocer. Deja que Dios llegue a tu hogar. Deje que la luz de Cristo llegue a tu casa. Cuando permites que la luz de Cristo llegue a tu casa, ahí va a llegar el orden. Dios empieza a ordenar tu casa. Necesitamos que Cristo entre en nuestra casa. Necesitamos que Cristo, que la luz de Cristo entra en nuestra casa. Él lleva bendición, Él te lleva paz, Él te lleva amor, Él te lleva tu gracia. Pero es importante reconocer. En este momento, mis amados hermanos, ahí donde estás, quisiera que cierra tus ojitos un momento, que cierra tus ojitos un momento y adórale un momento al Señor. Adórale un momento, dígale: Señor, necesito que me ayudes a ordenar mi casa. Esposo, voy a dirigirme en este momento a los esposos. Dios te ha puesto como cabeza. Dios te ha puesto como cabeza, no como cola. Y tiene la responsabilidad de ordenar tu casa. Y para eso necesitas la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora, abre tu corazón al Señor. Vamos a cantar al Señor un momento. Si usted quiere cerrar tus ojitos, ciérralo. Hable un momento con el Señor. Dígale: Señor, necesito de ti. Necesita que me ayudes a ordenar mi casa antes que sea demasiado tarde. Cantémosle al Señor. Tengo más que darte las gracias, Señor. no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Díselo ahí donde estás. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Gracias, Quiero alcanzar aquello por lo cual
y alcanzador. Y quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir y alabar y adorar a Jesús, mi amado. Gracias, Señor. Hermanos, yo creo que Dios, siento en mi corazón que Dios, no solo a mí, sino que también yo siento que Dios te ha hablado. Dios ha tocado tu corazón y abre tu corazón en este momento. Abre tu corazón y deja que Él entre en tu corazón. Él está interesado de tu bienestar. Él está interesado en el bienestar de tu familia. Has tenido batallas, has tenido lucha. Probablemente has querido salir de tu casa. Pero en esta hora el Señor te dice, solo ordena tu casa. Y yo voy a enviar las bendiciones que estás esperando. Así que déjame orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y gracias, Señor, porque yo creo que tú estás hablando a cada familia, a cada hogar, en estos últimos tiempos. Te suplicamos, Padre, que nos ayude a poner en orden nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Te suplicamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Por favor, papito lindo, por favor, ten misericordia de cada familia, de cada hogar. Que esta palabra llegue desde lo más profundo de cada corazón. Por favor, Señor, gracias te damos en este momento. Enviamos palabras de bendición, palabras de restauración, palabras de victoria en cada familia, a cada familia, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros y les enviamos un abrazo, un ósculo santo, y estaremos siempre en contacto con ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto. Amén. De lo poco haces mucho, de la nada haces todo, donde menos te esperas. Bendiciones, amada iglesia de Cristo. Es un gusto el poder tener este momento para poder saludarlos, para poder bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos enviarles desde Quetzaltenango un saludo a esta iglesia de Cristo para la familia. Verdaderamente es un privilegio el poder en este momento y en este tiempo poder enviar una palabra de bendición, una palabra de aliento para ustedes. Pastor Carlitos, Chacaj y familia, es un gusto y una bendición, y toda la congregación les amamos en Cristo Jesús, y con gusto queremos compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor para que el Señor pueda estar manifestando su gloria en este tiempo precioso. Yo quisiera compartirles el Salmo 34:4.
Me llamó la atención la forma en la cual Dios está dispuesto a poder manifestarse a un pueblo que adora, a un pueblo que ora y que busca su presencia, que valora la presencia del Señor. Hoy cada uno de ustedes tiene el arca de la presencia de Dios en su casa. Hay que aprovecharla, hay que ser como Obed-Edom, sacarle provecho para que Dios prospere en este tiempo tu hogar, tu familia. En el Salmo 34:4 dice: le pedí a Dios que me ayudara. Eso es una de las cosas que tenemos nosotros que entender, que tenemos que estar clamando, rogándole al Señor para que Dios abra los cielos y en medio de las adversidades muestre su gloria. Y su respuesta, eso es lo bendito, fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Mire qué lindo, porque definitivamente el salmista clama en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Pero estamos viendo acá que el Señor está dispuesto en todo tiempo a prodigarnos su favor, a derramar fortaleza, a enviarnos salvación para que podamos proclamar victoria. Aquí Él le habla claramente y dice: me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Aquí nos está hablando el Señor, hermanos, que si clamamos al Señor, Dios está a favor de nosotros. Contamos con el respaldo. Dios está a favor de ti entre los que te ayudan. Dios quiere hoy que quites todo miedo, toda preocupación, toda angustia y que cambies verdaderamente esa sensación de tu alma, hermano amado, que te debilita, y que venga sobre tu vida un manto de alegría, un óleo de alegría, de contentamiento. Eso es lo que el Señor quiere. Dice: los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Salmo 34:6: yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Aleluya. Aquí estamos viendo la mano poderosa de aquel que en todo tiempo libra, de aquel que manda victorias al campamento, de aquel campamento que ama su presencia, que ora, que adora. Dice, Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les faltará nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que, Iglesia de Cristo para la familia, el Señor está por ustedes y con ustedes para darles la victoria. No teman, cambien su tristeza en alabanza, en gozo. Si ustedes claman, si ustedes le sirven a Dios, le adoran, se va a cumplir esta palabra. Definitivamente el Señor les va a decir a todos ustedes, hermano amado, que a los que le adoran nunca les faltará nada. Un saludo para todos y que el Señor se siga glorificando rica y abundantemente. Un abrazo y bendiciones desde Quetzaltenango para Santa Lucía, Cotzumalguapa. Bendiciones, amados.